En este video que trata el tema de electrostática, que es la rama de la física que se encarga de estudiar las interacciones entre cargas eléctricas que están en reposo y que son fuerzas muy importantes ya que rigen el comportamiento de la materia tanto a nivel atómico como molecular. Pero nos va a interesar puntualmente la ley de Coulomb. Como vemos acá arriba, la ley de Coulomb habla de una fuerza, o sea, describe la fuerza ejercida por una carga, que la estamos llamando Q1, sobre otra carga, que la llamamos Q2. Y es decir, que entre esas dos cargas va a haber una fuerza, que puede ser de atracción o de repulsión. Y esa fuerza va a depender de una constante de proporcionalidad que luego vamos a ver que tiene que estar relacionada así con el medio donde se encuentran esas cargas. Y además, la fuerza depende de la distancia, que acá la llamamos R12, de la distancia entre esas cargas, elevada al cuadrado. Y después podemos ver aquí un vector, que es el vector unitario, que lo llamamos U sub 1, 2, que nos indica este vector que esa fuerza es otro vector. Es decir, que este vector unitario nos está dando la dirección y el sentido de esa fuerza. Ahora, si quisiéramos calcular el módulo de la fuerza eléctrica o de la fuerza de Coulomb, solamente tendríamos que multiplicar la constante por las cargas y dividirlo por la distancia al cuadrado, pero de esta forma estamos calculando la intensidad de la fuerza, no la dirección ni el sentido. Y tendríamos que acompañar con un gráfico donde podemos ver a la fuerza qué dirección y sentido tiene. Como dijimos antes, la fuerza va a poder ser atractiva o repulsiva. Y cada una de las cargas va a experimentar esa fuerza. Será una fuerza atractiva cuando se trate de dos cargas que tengan signo opuesto, una positiva y la otra negativa. Y será repulsiva cuando las cargas eléctricas tengan el mismo signo, o las dos negativas o las dos positivas, y las va a alejar. Ahora hablemos un poco de esa constante de proporcionalidad que dijimos antes que tenía que ver con el medio donde se encuentran esas cargas. Y como vemos acá, depende de epsilon R y epsilon 0, que son las permitividades eléctricas. Es decir, tiene que ver con la resistencia del material a formar un campo eléctrico. O sea, esas cargas van a estar ubicadas en un medio. Y ese medio va a tener mayor o menor resistencia a ese campo eléctrico generado por esas cargas. Epsilon 0 es la permitividad dieléctrica del vacío, es decir, cuando se encuentran en el vacío. Y es a su vez esta permitividad depende de la velocidad de la luz al cuadrado y de una constante llamada mu sub 0, que le da las unidades. Como vemos aquí, bueno, tenemos este valor que es una constante de epsilon 0 y sería, como dijimos antes, la permitividad dieléctrica del vacío. Ahora, ese epsilon R va a depender del tipo de material donde se encuentren las cargas, que puede ser agua, papel o plástico u otro medio, que va a cambiar el valor de K y eso va a influir en la fuerza eléctrica. Por ejemplo, tanto el vacío como el aire seco, la constante epsilon R tiene un valor aproximado de 1, pero el agua ya es mucho mayor, 80, una membrana plasmática es 8, papel 3,5, etcétera. Bueno, los distintos valores vemos cómo cambia esa permitividad.
Vamos a un ejercicio a modo de ejemplo, donde hay dos cargas, una positiva, la otra negativa, en unidad microcoulomb. Micro es un prefijo que quiere decir 10 a la menos 6, ¿sí? O sea, es mucho más chico que el coulomb. Y se encuentran separadas 0,40 metros en el vacío. Tenemos que calcular la fuerza eléctrica que hay entre ellas e indicar si es de atracción o de repulsión. Bueno, como vemos, tienen signos opuestos y como dijimos antes, será de atracción la fuerza. Para calcular su módulo, entonces, vamos a poner el valor de K, que en el vacío habíamos visto que era 8,99 por 10 a la novena, y con estas unidades, pero podemos redondearlo a 9. Luego teníamos una carga que era de 3 microcoulomb, micro dijimos que era 10 a la menos 6, y la otra carga era negativa de menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, porque era micro también, microcoulomb. Como verán, puse barras de módulo, porque este es de signo negativo, y las barras de módulo en matemática indican que el número lo voy a tener que tomar positivo, porque solamente estoy calculando el módulo de la fuerza, entonces no tiene que tener un signo. ¿Mm? Igualmente pongo que la carga es negativa, pero en la calculadora no vamos a poner ese signo menos. Luego dividimos por la distancia al cuadrado y nos va a dar un valor de 0,3375. Podemos visualizar la fuerza de atracción entre ambas cargas. Podríamos también elegir el eje X como referencia, por lo tanto esas fuerzas estarían ubicadas sobre el eje X y según sobre qué carga, esa fuerza será hacia los X negativos o hacia los X positivos. Ahí estaríamos dando la dirección y el sentido. Pero, ¿qué pasa si nos preguntan si la distancia se reduce a la mitad, o sea que se acercan esas cargas? ¿Qué pasa con la fuerza? Bueno, matemáticamente podemos ver que la distancia se encuentra en el denominador. Por lo tanto, es inversamente proporcional a esa fuerza eléctrica. Y además está elevado al cuadrado. Por lo tanto, va a afectarla mucho más al valor de la fuerza. Al ser inversamente proporcional, si la distancia se reduce a la mitad, la fuerza va a aumentar, pero no va a aumentar al doble. ¿Por qué? Porque la distancia está elevada al cuadrado. Entonces, esa mitad elevada al cuadrado ya daría la cuarta parte de la distancia, mucho más cerca. Por lo tanto, la fuerza será mucho más intensa y será 4 veces mayor. Es decir, que tendrá un valor de 1,35 newton. ¿Sí? Y si lo analizamos, al estar más cerca, se siente más esa fuerza de atracción. Y si nos preguntan por la carga, es decir, si una de las cargas fuera el doble, vemos que la carga se encuentra en el numerador, es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, si la carga aumenta al doble, la fuerza se va a ver afectada, aumentando también, pero al doble. Y nos daría un valor de 0,675 newton. En el caso que haya más de dos cargas, entonces van a existir más de una fuerza, siempre entre la carga que estamos poniendo y las cargas que están. Quiere decir que en este caso va a haber tres fuerzas, F1 con respecto a la carga 1, F2 respecto a la carga 2 y F3 respecto a la carga 3. Y luego se tendrán que sumar, pero vectorialmente, esos vectores. Es decir, que si no sabemos trabajar con vectores, tendremos que hallar las componentes de esas fuerzas en cada eje y luego hacer sumatorias por eje, en eje X, en eje Y, y allí, no sé, con ayuda del teorema de Pitágoras, hallar el módulo de la fuerza y con trigonometría hallar la dirección y sentido de esa fuerza resultante.
Bien, hasta aquí entonces la ley de Coulomb.